Capítulo 11. Los Olímpicos y los héroes. 88. El gran dios caído y el herrero divino, Poseidón y Hefesto. Poseidón es un antiguo dios supremo que, por múltiples razones, perdió su original soberanía universal. 1. Por todas partes aparecen huellas de su anterior majestad, empezando por su propio nombre, que Vilamovitz había interpretado correctamente como esposo de la tierra, Posistas. En la Ilíada, Zeus es su hermano mayor, pero Hesíodo refleja con seguridad una tradición más antigua cuando presenta a Zeus como el más joven, Teoc, 456. En todo caso, Poseidón es el único que se atreve a protestar ante los abusos de poder de Zeus, recordándole que el ámbito de su dominio es tan solo el cielo. 2. En este detalle podemos ver el recuerdo de la resistencia que opone un dios supremo antiguo a la ascensión de otro dios más joven y más afortunado. Cuando fue repartido el universo, Poseidón recibió la soberanía sobre los mares, y con ello se convirtió en un verdadero dios homérico. Teniendo en cuenta la importancia que el mar tenía para los helenos, Poseidón nunca llegaría a perder su actualidad religiosa. Pero su estructura original quedaría profundamente modificada, y la herencia mítico-religiosa septentrional que aportó a Grecia sería totalmente dispersada o reinterpretada. En efecto, el pueblo indoeuropeo que adoraba a Poseidón no conoció el mar hasta su llegada a la Grecia meridional. Numerosos rasgos de Poseidón nada tienen que ver con el mar. Es el dios de los caballos, hipios. Y en numerosos lugares, especialmente en Arcadia, se le adoraba bajo una forma equina. Precisamente en Arcadia encontró Poseidón a Deméter cuando la diosa marchaba errante en busca de Perséfone. Para escapar de él, la diosa se transformó en yegua, pero Poseidón adoptó la forma de un caballo y de este modo pudo poseerla. De su unión nacieron una hija y el corcel Arión, Antímaco, en Pausanias, 8, 25,9. Poseidón se parece a Zeus por el gran número de sus aventuras amorosas, lo que revela su estructura original de esposo de la tierra y turbador del suelo. Según Hesíodo, tomó por esposa a Medusa, que también era una antigua diosa de la tierra. Otra tradición narra que Anteo nació de su unión con Gea. Sus relaciones con el caballo indican la importancia que tenía este animal para los invasores indoeuropeos. Poseidón aparece como el creador, padre o dispensador de los caballos. Pero resulta también que el caballo está relacionado con el mundo infernal, lo que pone de nuevo en evidencia el carácter de dueño de la tierra que posee este dios. Su potencia original queda también indicada por las formas gigantescas o monstruosas de sus hijos, Orión, Polifemo, Tritón, Anteo, las arpías, etc. En su condición de Posistas, espíritu masculino de la fertilidad que habita en la tierra, tal como lo entendía Vilamovitz, el dios traído por los indoeuropeos podría ser comparado con los dioses supremos y fecundadores, señores de la tierra, de las religiones mediterráneas y orientales. 3. Al convertirse en un dios exclusivamente marítimo, Poseidón no pudo conservar de sus atributos originales sino los relacionados con el mar, el poder caprichoso y el señorío sobre el destino de los navegantes. Hefesto es una figura singular en la religión y en la mitología griegas. Su nacimiento mismo fue muy extraño, pues, según Hesíodo, Hera lo engendró, sin unión amorosa, por cólera y para irritar a su esposo. 4. Por otra parte, Hefesto se distingue del resto de los olímpicos por su fealdad y su aspecto contrahecho. Es cojo de ambos pies, corcovado y patizambo, hasta el punto de que no puede caminar sin un apoyo. Estas deformaciones son consecuencia de haber caído sobre la isla de Lemnos, a la que Zeus lo arrojó desde lo alto del Olimpo por haber tomado partido a favor de su madre, Hera, Ilíada. Y 596. Según otra versión, habría sido Hera la que lo arrojó al mar, avergonzada de su deformidad, Ilíada, 18, 394 y 6.
Dos Nereidas, Tetis y Eurínome, lo escondieron en una gruta profunda en medio del océano. Allí fue donde Hefesto aprendió durante 9 años el oficio de herrero y artífice. Se ha señalado la analogía entre los temas del niño perseguido y del recién nacido maléfico. En los dos casos, el niño sale victorioso de la prueba. Se trata ciertamente de una prueba iniciática, 5, comparable a la precipitación de Dioniso o Teseo en las aguas, 6. Pero la mutilación de Hefesto se explicaría mejor por la iniciación de tipo mágico o chamánico. Marie Delcourt, OP Citen número 5, página 116, ha comparado los tendones cortados o los pies torcidos de Hefesto con las torturas iniciáticas del futuro chamán, 7. Al igual que otros dioses magos, Hefesto hubo de pagar por su ciencia de herrero y de artista el precio de su mutilación física. Sus obras son a la vez prodigios de arte y de magia. Además de los broches, brazaletes y rosetas, Ilíada, 18, 400 a 401, fabrica el famoso escudo de Aquiles, Ibid, 369 y 6. Los perros de oro y de plata que flanquean la puerta del palacio de Alcino, Odisea, 7, 92, las moradas resplandecientes de los dioses, los autómatas, entre ellos son los más célebres, los trípodes de oro que se mueven solos y las dos, sirvientes de oro, Ilíada. 18, 417 y 6. Semejantes a dos muchachas que le ayudan a caminar. A petición de Zeus modela con barro a Pandora y la anima. Pero Hefesto es sobre todo un consumado maestro de las ataduras. Mediante sus obras, tronos, cadenas, redes, encadena a dioses y diosas, lo mismo que hizo con el titán Prometeo. Regaló a Hera un trono de oro cuyos lazos invisibles, una vez que la diosa se sentó, la retuvieron atada. Ningún dios era capaz de soltarla, por lo que enviaron a Dioniso, que logró embriagar a Hefesto, lo llevó consigo al Olimpo y de este modo se pudo liberar finalmente a la diosa, Pausanias, y 20,2. Su hazaña más célebre fue también la más burlesca. Hefesto encadenó a su esposa Afrodita y a Ares con una red invisible e invitó luego a los olímpicos a que contemplaran su unión culpable. Odisea, 8, 266 y 6. Los dioses rompieron a reír, pero al mismo tiempo se sintieron asustados ante aquella obra cuyo autor demostraba ser, más que un experto artista, un peligroso mago. Como dios mago, Hefesto es a la vez un dios capaz de atar y desatar, un dios, por consiguiente, partero, fue él quien extrajo a Atenea de la cabeza de Zeus. La mitología de Hefesto pone de relieve mejor que ningún otro argumento mítico la equivalencia de la magia y de la perfección técnica. Ciertos dioses soberanos, Varuna, Zeus, son también señores de las ataduras. Pero el poder de atar y desatar es compartido por otras figuras divinas o demoníacas, por ejemplo, en la India, por Vritra, Yama, Nirti. Los nudos, las redes, las cuerdas, las lazadas se sitúan entre las expresiones imaginativas de la fuerza mágico-religiosa indispensable para poder mandar, gobernar, castigar, paralizar, herir de muerte. Son, en una palabra, expresiones, sutiles, paradójicamente delicadas, de un poder terrible, desmesurado, sobrenatural. 8. La mitología de Hefesto asocia la fuente de una fuerza mágica semejante a los secretos del oficio, a los metalúrgicos, los herreros y los orfebres, en una palabra, a la perfección técnica y artesana. Pero todas las técnicas tienen su origen y su apoyo en el dominio del fuego, prestigio compartido por los chamanes y los magos antes de convertirse en el secreto de los alfareros, los metalúrgicos y los herreros. Ignoramos los orígenes de Hefesto. No ha sido posible explicar esta figura divina ni por la herencia prehelénica ni por las tradiciones indoeuropeas. Es evidente su estructura arcaica. Más que un dios del fuego, debió de ser una divinidad tutelar de los trabajos que implicaban el dominio del fuego, dicho de otro modo,
una forma específica y más bien rara de magia. 89. Apolo, las contradicciones reconciliadas. Podrá parecer paradójico el hecho de que el dios considerado como la más perfecta encarnación del genio helénico no tenga una etimología griega. Paradójico también que sus más famosas hazañas míticas no sean exponente de las virtudes que se ha terminado por llamar apolíneas, la serenidad, el respeto hacia la ley y el orden, la divina armonía. El dios se deja arrebatar muchas veces por el deseo de venganza, por los celos y hasta por el rencor. Pero estas debilidades perderán enseguida su carácter antropomórfico y terminarán por revelar una de las múltiples dimensiones de la divinidad tal como los griegos la entendían. El dios que más radicalmente ilustra, después de Zeus, la distancia que separa a los hombres de los dioses conoció la misma suerte que puede caber al más desdichado entre los mortales, se le negaba el derecho a nacer. Embarazada de Zeus, Letona, de la raza de los titanes, buscaba en vano un lugar para dar a luz. Ningún país se atrevía a recibirla por temor a Hera, que además había incitado a Pitón, el dragón de Delíos, a seguir de cerca las huellas de Letona. Finalmente, la isla de Delos aceptó a Letona, que allí dio a luz dos gemelos, Artemis y Apolo. Una de las primeras hazañas del dios recién nacido consistió en castigar a Pitón. Pero, según otra versión más antigua, Apolo se dirigió hacia Delfos, su futura morada. El camino estaba cerrado por un dragón hembra, Pitón, al que dio muerte el dios con sus flechas. 9. Hecho que cabe justificar, lo mismo que la ejecución del gigante Tisias, que había tratado de violar a la madre de Apolo. Pero Apolo mató también a flechazos a los 7 hijos de Níobe, mientras Artemis se encargaba de abatir a sus 7 hijas, porque la orgullosa madre había humillado a Letona gloriándose de su numerosa descendencia. También dio muerte el dios a su amada Coronis, que le había engañado con un mortal. 10. Y mató a sí mismo, aunque por error, a su mejor amigo, Jacinto. Esta mitología agresiva, que durante muchos siglos sirvió de inspiración a escritores y artistas, tiene su paralelo en la historia de la penetración de Apolo en Grecia, y no es otra cosa que el proceso por el que Apolo va sustituyendo, de manera más o menos brutal, a las divinidades griegas prehelénicas, en el fondo de la misma manera en que la religiosidad griega se fue imponiendo en su conjunto. En el país beocio, el dios fue asociado a Too, como Apolo Too, pero hacia el siglo IV. Too pasó a ser el hijo o el nieto de Apolo. En Tebas sustituyó a Ismenio. Pero el ejemplo más famoso fue su instalación en Delfos, después de dar muerte al antiguo señor de aquel lugar, el Pitón. Esta hazaña mítica tuvo considerable importancia, y no solo para Apolo. La victoria de un dios campeador contra un dragón, símbolo a la vez de la autoctonía y de la soberanía primordial de las potencias telúricas, es uno de los mitos más difundidos, véase párrafo 45. Lo peculiar en el caso de Apolo es, por una parte, el hecho de que tuvo que expiar aquella muerte, convirtiéndose de este modo en el dios por excelencia de las purificaciones y, por otra, su instalación en Delfos. Fue precisamente bajo su advocación de Apolo Pítico como alcanzó su prestigio panhelénico. Este proceso estaba ya consumado en el siglo 8-11. En cuanto a su origen, se ha tratado de situarlo en las regiones septentrionales de Purasia o en Asia Menor. La primera hipótesis se apoya en las relaciones del dios con los hiperbóreos, considerados por los griegos como los habitantes de un país situado más allá del Bóreas, es decir, el viento norte. Según el mito délfico, 12, Zeus determinó que Apolo residiera en Delfos y trajera las leyes a los helenos, pero el joven dios se marchó volando sobre un carro tirado por cisnes hasta el país de los hiperbóreos, donde permaneció un año entero. Sin embargo, como los habitantes de Delfos no dejaran de invocarle con cánticos y danzas, el dios regresó. Desde entonces, pasaba los 3 meses de invierno entre los hiperbóreos y regresaba con la primavera.
Durante su ausencia Dioniso reinaba en Delfos como señor del oráculo. Según Píndaro, nadie puede descubrir ni por tierra ni por mar el camino maravilloso que lleva hacia los juegos de los hiperbóreos, Pit, X, 29 y 6. Dicho de otro modo, este país y sus habitantes pertenecen a la geografía mítica. Se trata de una raza sagrada libre de enfermedades y vejez. También Píndaro afirma, Frag. 272, Boura, que los hiperbóreos pueden vivir 1000 años, no conocen ni el trabajo ni la guerra y pasan el tiempo entretenidos en danzar y tocar la lira y la flauta. Baquílides, 3, 58, narra que, para recompensar su piedad, Apolo llevó a Creso y a sus hijos a vivir entre los hiperbóreos. Se trata, por consiguiente, de un lugar paradisíaco comparable a las islas de los bienaventurados, a las que marchan las almas de los héroes. Heródoto, 4, 32 a 35, recoge las noticias dadas por los habitantes de Delos acerca de las ofrendas que Apolo recibía de los hiperbóreos. Ciertos objetos envueltos en paja de trigo eran enviados a las gentes del país vecino, que, a su vez, las transportaban al más cercano, y de este modo llegaban finalmente a Delos. Sería vano indagar la posible existencia de un recuerdo histórico en esta tradición que, entre otras cosas, localizaba en el país de los hiperbóreos el olivo, árbol mediterráneo por excelencia. A pesar de ello, las regiones septentrionales, desde Tracia hasta el país de los escitas y los sicedones, ocupaban un lugar importante en las tradiciones relacionadas con Apolo. Algunos de sus discípulos legendarios, Avaris, Aristeas, eran hiperbóreos, mientras que Orfeo fue relacionado siempre con Tracia. Pero se trata de un septentrión que, a pesar de que sería gradualmente explorado y conocido, conservaría siempre un aura mítica. Fue aquel septentrión imaginario un país que alimentó e incitó la creatividad mitológica. A favor del origen asiático de Apolo se suele alegar el hecho de que sus más grandes lugares de culto se encuentran en Asia, Patara en Licia, Dídima en Caria, Claros en Jonia, etc. Como tantos otros dioses olímpicos, parece que Apolo llegó tardíamente a los lugares santos de la Grecia continental. Por otra parte, una inscripción hitita descubierta cerca de una aldea anatólica contiene el nombre Apolunas, dios de las puertas, y, según observa Nilsson, el Apolo de la Grecia clásica tenía también este oficio. 13. Pero la génesis de un dios es interesante únicamente en la medida en que nos ayuda a captar mejor el genio religioso de sus fieles. Al igual que el mismo pueblo griego, sus dioses son el resultado de una síntesis grandiosa. Gracias a un largo proceso de confrontación, simbiosis, convergencia y síntesis, las formas divinas griegas llegaron a manifestar todas sus virtualidades. 90. Oráculos y purificación. Apenas nacido, gritó Apolo, que me den mi lira y mi arco curvo, voy a anunciar a los hombres la inflexible voluntad de Zeus, himno homérico, 132. En las Euménides de Esquilo, el dios asegura ante las Purias que jamás ha comunicado oráculo alguno sobre hombre, mujer o ciudad si no fue por orden de Zeus, vv. 616 a 619. Esta veneración por él, padre de los olímpicos, explica las relaciones de Apolo con las ideas del orden y la ley. Durante la época clásica, Apolo representa ante todo el aspecto legal de la religión. Platón lo llama, exegeta nacional, patrios exegetas, República, 4, 427. Comunica sus consejos a través de los oráculos de Delíos y, en Atenas y Esparta, mediante los exegetai. Encargados de transmitir y explicar las decisiones del dios acerca de las liturgias de los templos y en especial las purificaciones necesarias cuando se ha cometido un homicidio. Si Apolo se convirtió en el dios que aleja el mal, apotropaios y purificador por excelencia, Catarsios, fue porque él mismo hubo de purificarse después de haber dado muerte a Pitón.
Todo crimen de homicidio producía una mancha maléfica dotada de virtualidad casi física, el miasma, azote temible que amenazaba a las colectividades enteras. Apolo contribuyó a humanizar las costumbres arcaicas en relación con el homicidio. 14. Gracias a Apolo pudo hacerse perdonar Orestes el crimen de matricidio, véase Esquilo, Sas-Euménides. Delfos, como santuario de los oráculos, tenía una prehistoria anterior a la llegada de Apolo. Independientemente de su etimología, los griegos lo relacionaban con el término Delfis, matriz. 15. La cavidad misteriosa era una cima, un estomios, término que sirve también para designar la vagina. También el ónfalos de Deltos está atestiguado en época prehelénica. Era símbolo del ombligo y estaba cargado de un significado genital. 16, pero era sobre todo un centro del mundo. Según la leyenda, dos águilas soltadas por Zeus en los extremos del mundo terminaron por encontrarse sobre el ónfalos. Este venerable lugar oracular, en el que desde tiempos remotos se manifestaba la sacralidad y la potencia de la Tierra Madre, recibió una nueva orientación religiosa bajo el reinado de Apolo. El oráculo era comunicado por la Pitia y por el profeta que asistía a la consulta. Al principio estas consultas se celebraban una vez al año, en el aniversario del dios, luego una vez al mes y finalmente en numerosas ocasiones, con excepción de los meses de invierno, durante los cuales Apolo estaba ausente. La operación implicaba el previo sacrificio de una cabra. Los consultantes hacían sus preguntas generalmente en forma alternativa: ¿qué era preferible, tal cosa o tal otra? La Pitia daba la respuesta sacando al azar habas blancas o negras. 17. En los casos más graves, la Pitia, inspirada por Apolo, profetizaba en la cripta del templo. Se ha hablado del delirio pítico, pero nada indica que se produjeran trances histéricos o posesiones del tipo dionisíaco. Platón comparaba el delirio, maneisa, de la Pitia con la inspiración poética debida a las musas y el transporte amoroso de Afrodita. Según Plutarco, el dios se contenta con poner en la Pitia las visiones y la luz que ilumina el futuro, en esto consiste el entusiasmo. 18. En las representaciones figurativas, la Pitia aparece serena, tranquila, concentrada, como una imagen del dios que la inspira. ¿De qué medios se servía la Pitia para conseguir este estado segundo? Para nosotros es un misterio. La Pitia, elegida entre las mujeres de Delfos, profetizaba en fechas fijas. Las hojas de laurel que masticaba, las fumigaciones con la misma planta, el agua de la fuente Casotis que bebía, carecen de toda propiedad embriagante y no bastan para explicar el estado de trance. Según la tradición, el trípode oracular estaba situado encima de una hendidura, chasma, de la roca por la que se producían emanaciones dotadas de virtudes sobrenaturales. Las excavaciones, sin embargo, no han revelado ni hendiduras en la roca ni el antro al que descendía la Pitia, pero cabe admitir que hayan desaparecido como consecuencia de movimientos sísmicos. De ahí se ha sacado la conclusión, un tanto precipitada, de que todo este conjunto, chasma y emanaciones, descenso de la Pitia a un corredor subterráneo, el Aditon, sería una imagen mítica muy reciente. 19. Lo cierto es, sin embargo, que existía el Aditon y, como ha demostrado Morrid Alcord, páginas 227 y 6, la antigüedad y la estructura telúrica de Delfos implicaban un descenso ritual a las regiones infraterrestres. Puesto que no se ha encontrado ninguna causa natural a la que atribuir el trance, se ha supuesto que la Pitia se autosugestionaba o era hipnotizada a distancia por el profeta. Lo cierto es que no sabemos nada seguro. 91. De la visión al conocimiento. El éxtasis apolíneo, aunque provocado muchas veces por la inspiración, es decir, por la posesión divina, no implicaba la comunión que tenía lugar a causa del entusiasmo dionisíaco. Véase párrafo 124.
Los estáticos, inspirados o poseídos por Apolo, eran conocidos sobre todo por sus poderes catárticos y oraculares. Por el contrario, los iniciados en los misterios dionisíacos, los Bak Choy, nunca dan pruebas de poseer poderes proféticos. Se ha insistido en el carácter chamánico de ciertos personajes semimíticos famosos como adoradores por excelencia de Apolo. El hiperbóreo Avaris, sacerdote de Apolo, estaba dotado de poderes oraculares y mágicos, por ejemplo, la bilocación. Heródoto, 4:36, escribe que paseó por toda la tierra su famosa flecha sin tomar alimento alguno, pero a partir de Heráclito, Frac. 51c, se afirmaba que Avaris volaba sobre una flecha. Pero resulta que la flecha, que desempeña un cierto cometido en la mitología y la religión de los escitas, está también presente en las ceremonias chamánicas siberianas. 20. Y es además el arma por excelencia de Apolo. Leyendas semejantes, en las que se hablaba de trances estáticos susceptibles de ser confundidos con la muerte, bilocación, metamorfosis, descensos a los infiernos, etc., circulaban en relación con otros personajes fabulosos, Aristeas de Proconeso, Hermótimo de Clasomene, Epiménides de Creta, Pitágoras. En cuanto a Orfeo, el ilustre profeta de Apolo, su mitología abunda en hazañas chamánicas, véase el segundo volumen. Tal como lo conocían los griegos a partir de Homero, Apolo era ciertamente algo más que un dios tutelar de los estáticos. Sin embargo, es posible señalar una cierta continuidad muy significativa entre las dos orientaciones, chamánica y apolínea. Los chamanes se suponen conocedores de lo que está oculto y del futuro. Las visiones, don por excelencia de Apolo, otorgaban a los fieles del dios los mismos poderes. Igual que en ciertas tradiciones chamánicas siberianas, las visiones otorgadas por Apolo incitan a pensar e inclinan a la meditación y en última instancia impulsan al individuo por el camino de la sabiduría. Walter Otto señalaba que la obtención de los conocimientos ocultos va siempre asociada a una exaltación del espíritu. 21. Ello es cierto sobre todo en el caso del éxtasis chamánico, lo que explica al mismo tiempo la importancia capital de la música y de la poesía en las dos tradiciones. Los chamanes preparan sus trances cantando y tocando el tambor. La más antigua poesía épica centroasiática y polinesia tiene como modelo las aventuras de los chamanes en sus viajes estáticos. El principal atributo de Apolo es la lira, al tocarla encanta a los dioses, las fieras y hasta las piedras. Eurípides. Alcestes, 579 y Six, Apolonio de Rodas, y 740. El arco, segundo atributo de Apolo, forma también parte del instrumental chamánico, pero su uso ritual desborda los límites del chamanismo, y su simbolismo está universalmente difundido. Apolo es el que lanza sus dardos desde lejos, pero este mismo epíteto se aplica también a Rama, a Buda y a otros héroes y personajes fabulosos. El genio griego, sin embargo, revalorizó brillantemente este tema arcaico, del mismo modo que acertó a transfigurar las técnicas y la simbólica chamánicas. Merced a Apolo, el simbolismo del arco revela otras situaciones espirituales, el dominio de la distancia y, en consecuencia, el despego de lo inmediato, de la viscosidad de lo concreto, la calma y la serenidad que implica todo esfuerzo de concentración intelectual. En resumen, Apolo representa una nueva teofanía, la expresión de un conocimiento religioso del mundo y de la existencia humana específicamente griega e irrepetible. Heráclito afirmaba que la armonía es el resultado de una tensión entre contrarios, como la del arco y la lira. Frag. 51. En Apolo son asumidos e integrados los contrarios en una configuración nueva más amplia y más compleja. Su reconciliación con Dioniso forma parte del mismo proceso de integración que lo había promovido al rango de dios tutelar de las purificaciones después de la muerte de Pitón.
Apolo revela a los humanos el camino que lleva de la visión adivinatoria al pensamiento. La dimensión demoníaca que implica todo conocimiento de lo oculto queda exorcizada. La lección apolínea por excelencia se expresa en la famosa fórmula de Delfos: conócete a ti mismo. La inteligencia, el saber, el conocimiento se consideran los modelos divinos establecidos por los dioses y en primer lugar por Apolo. La serenidad apolínea se convierte, para el hombre griego, en emblema de la perfección espiritual y, por tanto, del espíritu. Pero es significativo que este descubrimiento del espíritu aparezca al cabo de una dilatada serie de conflictos a los que sigue una reconciliación y del dominio de las técnicas estáticas y oraculares. 92. Hermes, el compañero del hombre. Hijo de Zeus y de la ninfa Maya, Hermes es el menos olímpico de los dioses. Conserva todavía ciertos atributos específicos de las divinidades prehoméricas, se le representa como un dios sitifálico, posee un bastón mágico, el caduceo, y un gorro que le hace invisible. Para inmunizarlo contra los hechizos de Circe, ofrece a Ulises la hierba mágica, Moli, Odisea, X, 302 a 306. Pero el rasgo más notable de Hermes es que le gusta mezclarse con los hombres. Como dice el mismo Zeus, su tarea querida es hacerse compañero del hombre, Ilíada, Xib, 334 y 6. Pero en sus relaciones con los humanos, Hermes se comporta a la vez como un dios, un artero, trixier y un consumado artífice. Es el dador por excelencia de todo bien, Odisea. 8. 335. Quien ha tenido suerte en algún asunto dice que ha sido un don de Hermes. Pero es al mismo tiempo la encarnación misma del engaño y la bribonería. Apenas nacido, ya roba los ganados de su hermano Apolo, y por ello se convierte en compañero y protector de los ladrones. Eurípides lo llama, señor de los que hacen sus negocios durante la noche. Resus, 216 y sig. Pero si Hermes protege los latrocinios y las aventuras galantes nocturnas, también es el dios tutelar de los ganados y de los viajeros que se retrasan en los caminos. No hay ningún otro dios que muestre tanta solicitud por los ganados y su incremento, escribe Pausanias 2, 3,4. Es el dios de los caminos, su nombre le viene precisamente de los montones de piedras, Hermaion, que aparecen en el borde de los caminos y que se formaban porque todo viajero que pasaba arrojaba en ellos una nueva piedra. 22. Es probable que en sus orígenes Hermes fuera una divinidad protectora de los pastores nómadas, incluso un señor de los animales. Pero los griegos reinterpretaron en un sentido más profundo los atributos y los poderes arcaicos de Hermes, el dios que protege los caminos porque es capaz de caminar velozmente, tiene sandalias de oro, y porque no se extravía de noche, ya que conoce perfectamente el camino. Por eso es a la vez guía y protector de los ganados y patrón de los ladrones. Esta es también la razón de que se convirtiera en mensajero de los dioses. Es probable que estos mismos atributos contribuyeran a hacer de Hermes un dios psicopompo, que guía a los muertos en el más allá porque conoce el camino y sabe orientarse en las tinieblas. Pero no es un dios de los muertos, si bien los moribundos dicen que han sido arrebatados por Hermes. Es un dios al que está permitido pasearse impunemente por los tres niveles cósmicos. Si acompaña a las almas en su recorrido por los infiernos, también las trae de regreso a la tierra, como ocurre con Perséfone, con Eurídice o, según Esquilo, los persas. 629. Con el alma del gran rey. Las relaciones de Hermes con las almas de los muertos se explican igualmente por sus facultades espirituales. En efecto, su astucia y su inteligencia práctica, su inventiva, fue el descubridor del fuego, su poder de hacerse invisible y de viajar a todas partes en un abrir y cerrar de ojos. Anuncian ya los poderes de la sabiduría y sobre todo del dominio de las ciencias ocultas, que más tarde, en época helenística, pasarán a ser cualidades específicas de Hermes.
El Dios que se orienta en las tinieblas, que guía las almas de los muertos y circula con la velocidad del relámpago, visible o invisible, refleja en última instancia una modalidad del espíritu, no solo la inteligencia y la astucia, sino también la gnosis y la magia. Después de haber analizado brillantemente los poderes de Hermés, Otto reconocía que su mundo no es un mundo heroico, y concluía que, si su mundo no es noble, dista mucho de ser repugnante o vulgar. 23. Son unas palabras exactas, pero insuficientes, pues la figura de Hermés se caracteriza, ya en la época clásica, por sus relaciones con el mundo de los hombres, un mundo, abierto, por definición, constantemente en proceso de creación, es decir, de mejora y superación. Sus atributos primordiales, astucia e inventiva, dominio de las tinieblas, interés por las actividades de los hombres, actividad psicopómpica, serán continuamente reinterpretados y terminarán por convertir a Hermés en una figura cada vez más compleja, a la vez héroe civilizador, patrono de la ciencia e imagen ejemplar de los conocimientos ocultos. Hermés es uno de los pocos dioses olímpicos que no perderán sus cualidades religiosas después de la crisis de la religión clásica, ni desaparecerán con el triunfo del cristianismo. Asimilado a Tot y a Mercurio, conocerá una nueva importancia en la época helenística y, como Hermés Trismegisto, sobrevivirá a través de la alquimia y el hermetismo hasta el siglo XVII. Ya los filósofos griegos verán en Hermés elogios, la personificación del pensamiento. Será considerado poseedor de todas las ciencias y en primer lugar de las ciencias secretas, lo que hará de él un jefe de todos los magos, victorioso contra las potencias de las tinieblas, porque lo conoce todo y lo puede hacer todo. 24. El episodio de la Odisea relacionado con la hierba Molly será continuamente alegorizado por los griegos y también por los autores cristianos. En esta planta que salva a Ulises de correr la misma suerte que sus compañeros, metamorfoseados por Circe en puercos, se verá el símbolo del espíritu que se opone al instinto o la educación que purifica el alma. Finalmente, Hermés, identificado por los filósofos con el Logos, será comparado por los padres con Cristo, a la espera de las innumerables homologías e identificaciones efectuadas por los alquimistas del Renacimiento. Véase el tercer volumen. 93. Las diosas. Y, Hera y Artemis. La posición privilegiada de Hera debe mucho a Homero, que puso de relieve el hecho de que era esposa de Zeus. Originariamente, Hera fue la diosa de Argos, desde donde se difundió su culto por toda Grecia. Vilamovitz explica su nombre como el femenino de Eros con el significado de despoina, señora. 25. Es difícil determinar si los aqueos llevaron consigo a la diosa o solamente su nombre. Es probable que se sintieran impresionados por el poder y la majestad de la señora de Argos y que la promovieran al rango de esposa de su dios más importante. 26. De ahí probablemente que Hera llegara a convertirse en símbolo y deidad tutelar de la institución del matrimonio. Las innumerables infidelidades de Zeus provocaron sus celos y dieron ocasión a unas disensiones que ocuparon ampliamente a los poetas y mitógrafos. Zeus se comporta con Hera de un modo como nunca se hubiera atrevido a hacerlo ningún jefe aqueo con su esposa, maltratándola a golpes y llegando en una ocasión a colgarla con un gran peso atado a los pies, tortura que más tarde se aplicaría a los esclavos. 27. Según Hesiodo, Teoc, 923 a 924, Hera dio a Zeus 3 hijos, Hebe, Ares y Eileia, y engendró por sí mismo a Hefesto, y Vid, 926. La partenogénesis, la facultad de autofecundación, indica que incluso la más olímpica de las diosas conserva aún un rasgo específicamente mediterráneo y asiánico. Es difícil precisar el significado original de la tradición según la cual Hera recuperaba todos los años su virginidad, bañándose en la fuente Canatos. 28. Se trata de un símbolo relacionado con la concepción patriarcal del matrimonio, pues, como es sabido,
la virginidad era muy apreciada en las sociedades de tipo patriarcal? En cualquier caso, los griegos hicieron sufrir a la diosa de Argos una transformación radical, aunque todavía es posible señalar algunos de sus rasgos originarios. Como la mayor parte de las diosas egeas y asiánicas, Hera aparece como una diosa de la fecundidad universal, no solo del matrimonio. Si bien algunos investigadores han rechazado la hipótesis de una Hera tierra madre, resulta difícil de explicar de otro modo el hecho de que se hable de un Hieros Gamos con Zeus, mítico o reactualizado en el ritual, en cierto número de lugares, Platea, Eubea, Atenas, Samos, etc. Es la imagen típica de la unión entre un dios fecundante de la tormenta y la tierra madre. Por otra parte, Hera recibía culto en Argos como diosa del yugo y, la rica en toros, en la Ilíada, Homero la describe como la diosa de ojos bovinos. Finalmente, era considerada madre de unos monstruos terroríficos como la hidra de Lemna, y es sabido que es uno de los rasgos de las diosas telúricas el engendrar monstruos. En efecto, como ya hemos visto, véase párrafo 83, según Hesiodo, la madre de Tifón fue Gea, la tierra. Pero todos estos rasgos y atributos ctónicos se fueron olvidando progresivamente, y a partir de Homero, la imagen de Hera queda configurada definitivamente como habría de ser ya para siempre, la diosa por excelencia del matrimonio. El nombre de Artemis, atestiguado bajo la forma Artemis en una inscripción de Lidia, indica su origen oriental. Es evidente el carácter arcaico de esta diosa, que es ante todo la señora de las fieras por excelencia. Potnia Thrn es llamada en la Ilíada 21, 476. Lo que indica que es a la vez una divinidad apasionada por la caza y protectora de las fieras. Homero la llama también Agrotera, la de las fieras, y Eschyle, Frag. 342, la señora de las montañas salvajes. Gusta sobre todo de la caza nocturna, el león y el oso son sus animales favoritos y emblemáticos, y ello nos recuerda prototipos asiánicos. Homero narra cómo Artemis enseñó a Escamandrio el arte de cobrar toda clase de piezas, Ilíada, v. 519, pero la diosa se indigna al ver cómo dos águilas desgarran y devoran a una liebre con sus crías. Esquilo, Agamenón, 133 y 6. Artemis es la diosa virgen por excelencia, lo que originariamente podía entenderse en el sentido de que estaba libre del yugo matrimonial. Pero los griegos vieron en su virginidad perpetua una especie de indiferencia con respecto al amor. El himno homérico a Afrodita, I. 17, reconoce la impotencia de la diosa. En la tragedia de Eurípides, Hipólito 1301, la misma Artemis declara abiertamente su odio hacia Afrodita. Sin embargo, al mismo tiempo incorpora numerosos rasgos propios de una diosa madre. En Arcadia, su más antiguo lugar de culto, estaba asociada a Deméter y Perséfone. Heródoto, 2, 156, asegura que Esquilo consideraba a Artemis hija de Deméter, es decir, que la identificaba con Perséfone. Ciertos autores griegos dicen que en Creta recibía el nombre de Britomartis, 29, lo que indica sus relaciones con las diosas minoicas. Es probable que entre sus restantes nombres en otros lugares haya que mencionar los de Cibeles en Frigia y Ma en Capadocia. Ignoramos cuándo y en qué región empezó a ser conocida como Artemis. En Éfeso se representaba la función maternal plásticamente y de una forma grotesca, hasta el punto de que resulta difícil admitir que se trate de una divinidad griega. Artemis era venerada por las mujeres como Locheia, diosa protectora del parto. Era considerada también Curotropos, nodriza y educadora de los jóvenes. En algunos de sus rituales, atestiguados en época histórica, puede entreverse una herencia de las ceremonias iniciáticas femeninas de las sociedades egeas del segundo milenio. Las danzas celebradas en honor de la diosa y de Alfeo, como todas las danzas de la diosa en todos los lugares del Peloponeso, revestían un tono orgiástico.
Había un proverbio que decía, ¿en qué lugar no ha danzado Artemis? Dicho de otro modo, ¿dónde no se celebran danzas en honor de Artemis? 30. Bajo estos rasgos múltiples y a veces contradictorios se adivina una pluralidad de formas divinas arcaicas, revalorizadas e integradas en una amplia estructura por el genio religioso griego. La antigua señora de las montañas y de las fieras de la prehistoria mediterránea asimiló muy pronto los atributos y los poderes de las diosas madres, pero sin perder por ello sus caracteres más arcaicos y más específicos. Divinidad tutelar a la vez de los cazadores, de los animales salvajes y de las muchachas. A partir de Homero empiezan a precisarse sus rasgos. Artemis rige la sacralidad de la vida salvaje, que conoce la fecundidad y la maternidad, pero no el amor o el matrimonio. Siempre mostró un carácter paradójico, ilustrado especialmente por la coexistencia de temas contradictorios, por ejemplo, virginidad-maternidad. La imaginación creadora de los poetas, mitógrafos y teólogos griegos adivinó que tal coexistencia de elementos contrarios puede sugerir uno de los misterios de la divinidad. 94. Las diosas. 2. Atenea y Afrodita. Atenea es, sin duda, la más importante de las diosas griegas después de Hera. No ha sido posible explicar su nombre a partir del griego. La hipótesis de Nilsson, admitida por la mayor parte de los investigadores, parece convincente. Atenea habría sido una dama del palacio, protectora de las mansiones fortificadas de los príncipes micénicos. Divinidad doméstica, relacionada con las tareas femeninas o masculinas, llegó a adquirir los atributos y el prestigio de una diosa de la guerra debido a su presencia en la ciudadela durante un periodo de guerra y pillaje. Surge de la cabeza de Zeus revestida de su armadura, blandiendo la lanza y profiriendo su grito de guerra. Muchos de los títulos que ostenta proclaman su carácter marcial: promachos, defensora, estenias, poderosa, área, belicosa, etc. Sin embargo, como queda patente en tantos episodios de la Ilíada, Atenea es enemiga implacable de Ares, al que derrota en la famosa batalla de los dioses del canto 21, 396. 31. Por el contrario, admira a Heracles, verdadero modelo de héroe, al que ayuda en sus trabajos sobrehumanos y guía finalmente hasta el cielo, Pausanias 3, 18,11, etc. Atenea admiraba igualmente a Tideo, al que incluso trató de hacer inmortal, pero cuando la diosa vio como el héroe, gravemente herido, hendía el cráneo de su enemigo y le devoraba el cerebro, se alejó asqueada de él. 32. Atenea, con su sola presencia, logra que Aquiles se contenga cuando el héroe, espada en mano, se dispone a responder con el acero a los insultos de Agamenón. Ilíada 1, 194 y 6. Aún en una epopeya que se compuso para un auditorio que se exaltaba con las hazañas bélicas, Atenea aparece con unos rasgos muy distintos de los que corresponden a una deidad guerrera. Si participa en la guerra es porque se trata de la actividad varonil por excelencia, pues, como ella misma dice, mi corazón se inclina hacia lo varonil más que a nada, con excepción del matrimonio. Esquilo, Euménides, 736. El himno homérico a Afrodita, I. 9, reconocía que la diosa del amor no tenía poder alguno sobre Atenea. Homero y Hesíodo la llama Payas, muchacha, mientras que en Atenas se le da el título de Partenos, virgen. Pero se trata de una diosa virgen de un tipo distinto de Artemis, pues no evita a los hombres ni los mantiene a distancia. Atenea hace amistad con Ulises y lo protege, pues admira la fuerte personalidad y la astucia del héroe, el hombre de muchos recursos. Polimetis. El único que podría compararse con Zeus. Ilíada 2, 169, 407, 636. En la Teogonía, Hesíodo la juzga, igual a su padre en fuerza y en prudente sagacidad. Entre todos los olímpicos, Atenea es la única que no tiene madre. El himno homérico, I.
9 y 6, recuerda brevemente cómo Zeus la engendró de su propia cabeza, pero Hesiodo narra el mito completo. Zeus engulló a Metis, la diosa de la inteligencia, que ya estaba encinta. Atenea vino al mundo saliendo a través de la cabeza de su padre. Teogonía, 886 y 6, véase párrafo 84. Se ha querido ver en este episodio una adición tardía. El mito original hablaría únicamente de la aparición de Atenea en la cumbre del monte Olimpo. Pero Otto señala, con razón, el carácter arcaico, salvaje, del tema de la diosa engullida por Zeus, 33. Aparte de su origen, el mito del nacimiento milagroso de Atenea ilustra y confirma sus relaciones íntimas con Zeus. Soy del todo adicta al padre, afirma la diosa en las Euménides, 736, y en la Odisea, 13, 297, hace a Ulises esta confidencia: entre todos los dioses, me glorifico por mi inteligencia, mtis, y mi sagacidad. En efecto, la mtis, la inteligencia práctica, es su atributo más característico. Atenea no es solamente la diosa protectora de los oficios femeninos por excelencia, como los de hilar y tejer, sino que es por encima de todo la politécnica, la inspiradora y la maestra de toda clase de artesanos especializados. De ella aprende el herrero a hacer la reja de arado, y los alfareros la invocan: ven con nosotros, Atenea, extiende tu mano sobre nuestro horno. 34. Atenea, domadora de caballos, inventa el bocado y enseña el modo de utilizar los carros. Y en el arte de la navegación, dominio que por derecho gobierna Poseidón, Atenea revela la complejidad y a la vez la unidad de su mtis. Interviene ante todo en las múltiples operaciones técnicas propias de la construcción de un navío. Pero también ayuda al piloto a guiar recto su barco. 35. Es raro encontrar un ejemplo de lo que podríamos llamar la sacralidad de la invención técnica y la mitología de la inteligencia. Otras divinidades ilustran las innumerables formas de la sacralidad de la vida, de la fecundidad, de la muerte, de las instituciones sociales, etc. Atenea revela el carácter sagrado, o el origen divino, de ciertos oficios y vocaciones que implican inteligencia, habilidad técnica, invención práctica, pero al mismo tiempo dominio de sí mismo, serenidad en las pruebas, confianza en la coherencia y, por consiguiente, en la inteligibilidad del mundo. Se comprende que, en la época de los filósofos, la diosa del Antis se convirtiera en símbolo de la ciencia divina y de la sabiduría humana. Afrodita representa una creación no menos notable del genio griego, si bien se sitúa a un nivel completamente distinto. Es con seguridad una diosa de origen oriental, como lo indica persistentemente la tradición. Heródoto, I. 105, Pausanias, 1, 14,7. En la Ilíada, Afrodita protege a los troyanos. Por otra parte, muestra analogías con las divinidades del tipo de Istar. Sin embargo, su figura específica comienza a precisarse en Chipre, centro milenario del sincretismo egeoasiánico. Odisea, 7, 362 y 6. El proceso de helenización aparece ya muy avanzado en la Ilíada, v. 365, en la que Homero la proclama hija de Zeus y de Dioné, y esposa de Hefesto. 36. Pero Hesiodo nos ha conservado una versión más arcaica de su nacimiento. La diosa surgió del semen espumoso, apros, que brotaba de los genitales de Urano arrojados al mar. Como ya hemos visto, véase párrafo 46, el tema de la castración de un gran dios es de origen oriental. En su culto se observan también ciertos elementos asiáticos, por ejemplo, las hieródulas, junto a los mediterráneos, la paloma. Por otra parte, el himno homérico a Afrodita, I. 69 y 6, la presenta como una verdadera señora de las fieras. Tras ella, dándole escolta, marchaban los lobos grises, los leones de pelaje leonado, los osos, las rápidas panteras insaciables de cervatillos.
Pero a todo esto se añade un rasgo peculiar de Afrodita, la diosa, puso el deseo en sus pechos, y todos corrieron a la vez a aparearse en la sombra de los barrancos. Afrodita pone el deseo, lo mismo en las fieras que en los hombres y los dioses, y hasta logra extraviar la razón de Zeus, y le hace unirse con las mujeres mortales a escondidas de Hera y Vid, 36,40. De este modo identifica el himno homérico. En el impulso sexual, el elemento unificador de los tres modos de la existencia, animal, humano y divino. Por otra parte, al subrayar el carácter irracional e irreductible de la concupiscencia, el himno justifica las aventuras amorosas de Zeus, que, por lo demás, serán reiteradamente imitadas por los dioses, los héroes y los hombres. Se trata, en definitiva, de una justificación religiosa de la sexualidad, pues al ser provocados por Afrodita, hasta los excesos y las violencias sexuales habrán de reconocerse como de origen divino. Por reinar sobre los tres niveles cósmicos, Afrodita es a la vez celeste, Asteria, Urania, marítima, Anadiomene, surgida de la mar, 37, y terrestre. A su paso se cubren de flores los caminos, pues ella es, causa primera, de la fertilidad vegetal, Esquilo, Danaidas. Frag. 44. Pero Afrodita nunca llegará a ser la diosa por excelencia de la fecundidad. Lo que ella inspira, exalta y defiende es el amor físico, la unión carnal. En este sentido puede decirse que gracias a Afrodita recuperaron los griegos el carácter sagrado del impulso sexual original. Las amplias resonancias espirituales del amor quedarán bajo el patrocinio de otras figuras divinas y de Eros en primer término. Pero los escritores y los artistas explotarán precisamente esa sexualidad irracional e irreductible, hasta el punto de que en la época helenística los encantos de Afrodita se convertirán en estereotipo literario. Casi nos sentimos tentados de ver en este florecimiento artístico bajo el signo de Afrodita la desacralización radical del amor físico. De hecho, se trata de un camuflaje inimitable y rico en significaciones, como tantas veces ocurre en otras creaciones del genio griego. Bajo las apariencias de una divinidad frívola se disimula una de las fuentes más profundas de la experiencia religiosa, la revelación de la sexualidad como trascendencia y misterio. Encontraremos otras formas de este mismo tipo de camuflaje al analizar el proceso de desacralización del mundo moderno, véase el tercer volumen. 95. Los héroes. Píndaro distinguía tres categorías de seres, dioses, héroes y hombres, olímpicas, 2.1. Para el historiador de las religiones, la categoría de los héroes plantea ciertos problemas graves: ¿cuál es el origen y cuál la estructura ontológica de los héroes griegos? ¿Y en qué medida pueden ser comparados con otros tipos de intermediarios entre los dioses y los hombres? Ateniéndose a las creencias de los antiguos, Rode estimaba que los héroes están estrechamente emparentados, de un lado, con los dioses ctónicos y, de otro, con los hombres muertos. En realidad, no son otra cosa que los espíritus de los difuntos, que permanecen en el interior de la tierra, donde viven eternamente como los dioses, a los que se aproximan por sus poderes. 38. Los héroes, igual que los dioses, recibían honras y sacrificios, pero el número y los procedimientos de estas dos clases de ritos eran diferentes, véase página 302. Por el contrario, en su obra Götternamn 1896, publicada 3 años después que Saiki, H. Usener sostenía el origen divino de los héroes. Al igual que los demonios, los héroes proceden de las divinidades, momentáneas o particulares. Sondergötter, es decir, de los seres divinos especializados en determinadas funciones específicas. En 1921, L.R. Farnell propuso una teoría ecléctica que todavía goza de cierto prestigio. Según él, los héroes no son todos del mismo origen, entre ellos distingue 7 categorías: héroes de origen divino o ritual, personajes que han vivido realmente,
guerreros o sacerdotes, héroes inventados por los poetas y los eruditos, etc. Finalmente, en un libro rico en ideas agudas, Gli eroi greci. 1958, Aberlich describió del siguiente modo la estructura morfológica de los héroes. Son personajes cuya muerte tuvo un relieve especial y que tienen relaciones estrechas con el combate, la agonística, la mántica y la medicina, la iniciación de la pubertad y los misterios, fundan ciudades y su culto tiene un carácter cívico, son los antepasados de los grupos consanguíneos y los representantes prototípicos de ciertas actividades humanas fundamentales. Los héroes se caracterizan además por ciertos rasgos singulares, incluso monstruosos, y por un comportamiento excéntrico que delata su naturaleza sobrehumana. 39. De forma sumaria podría decirse que los héroes griegos participan de una modalidad existencial sui generis, sobrehumana, pero no divina, y actúan en una época primordial, precisamente la que sigue a la cosmogonía y al triunfo de Zeus, véanse párrafo 83 a 84. Su actividad se desarrolla después de la aparición de los hombres, pero todavía en la época de los comienzos, cuando las estructuras aún no estaban fijadas del todo ni las normas se hallaban suficientemente establecidas. Su propio modo de ser delata el carácter inacabado y contradictorio del tiempo de los orígenes. El nacimiento y la infancia de los héroes se diferencian de los que corresponden a los hombres ordinarios. Descienden de los dioses, pero muchas veces se supone que tuvieron una doble paternidad. Así, Heracles nació de Zeus y de Anfitrión, Teseo, de Poseidón y de Egeo, o su nacimiento muestra alguna irregularidad, Egisto, fruto del incesto entre Tiestes y su propia hija. Son abandonados poco tiempo después de nacer, Edipo, Perseo, Reso, etc., y son alimentados por animales salvajes. 40. Pasan su juventud viajando por países lejanos. Se distinguen por sus innumerables aventuras, especialmente hazañas guerreras y deportivas, y se casan con diosas. Entre estas bodas son famosas las de Peleo y Tetis, Níobe y Anfión, Jasón y Medea. Los héroes se caracterizan por una forma específica de creatividad, comparable a la de los héroes civilizadores de las sociedades arcaicas. Al igual que los antepasados míticos australianos, modifican el paisaje y se supone que son autóctonos, es decir, los primeros habitantes de ciertas regiones, progenitores de razas, de pueblos o familias. Los argianos descendían de Argos, los arcadianos, de Arcos, etc. Inventan, es decir, fundan, revelan, cierto número de instituciones humanas, las leyes que rigen la ciudad y las normas de la vida urbana, la monogamia, la metalurgia, la escritura, el canto, la táctica, etc. Y son los primeros que practicaron ciertos oficios. Son sobre todo fundadores de ciudades, y los personajes históricos que fundan colonias se convierten en héroes al morir. 41. Por otra parte, los héroes instituyen los juegos deportivos, y una forma característica de su culto es la agonística. Según una tradición, los 4 grandes juegos panhelénicos estuvieron consagrados a los héroes antes de que finalmente fueran dedicados a Zeus. El culto agonístico de Olimpia, por ejemplo, se celebraba en honor de Pelops. Ello explica la heroización de los atletas victoriosos y célebres. 42. Ciertos héroes, Aquiles, Teseo, etc., están asociados a los ritos de iniciación de los adolescentes, mientras que el culto heroico está encomendado a menudo a los efebos. Numerosos episodios de la saga de Teseo son en realidad otras tantas pruebas iniciáticas, como su inmersión ritual en el mar, prueba equivalente a un viaje al más allá, precisamente al palacio submarino de las Nereidas, ninfas curótrofas por excelencia, o la penetración de Teseo en el laberinto y su combate con el monstruo, el Minotauro, tema ejemplar de las iniciaciones heroicas. Así, finalmente, el rapto de Ariadna, una de las múltiples epifanías de Afrodita, con la que Teseo da cima a su iniciación mediante una hierogamia. Según H. Jan Maide, las ceremonias que constituían los Teseia
Procederían de unos rituales arcaicos que, en una época anterior, acompañaban el retorno de los adolescentes a la ciudad después de haber realizado una estancia iniciática en la maleza. 43. También ciertos episodios de la leyenda de Aquiles pueden ser interpretados como pruebas iniciáticas. El héroe recibe las enseñanzas de los centauros, es decir, que es iniciado en la espesura por unos maestros enmascarados o que se dejan ver solo bajo unos rasgos animalescos, sufre el paso a través del fuego y el agua, clásicas pruebas de iniciación, y tiene que vivir durante algún tiempo entre las muchachas, vestido como una de ellas. Siguiendo una norma específica de ciertas iniciaciones arcaicas de la pubertad. 44. También están asociados los héroes a los misterios. Triptólemo tiene un santuario y Eumolpo tiene su sepulcro en Eleusis, Pausanias, y 38,6 y 38,2. Por otra parte, el culto de los héroes también está relacionado con los oráculos y en especial con los ritos de incubación que tienen por objeto obtener curaciones, Calcas, Anfiarao, Mopso, etc. Algunos héroes tienen algo que ver con la medicina, especialmente Asclepio. 45. Rasgo característico de los héroes es la forma en que mueren. Excepcionalmente, algunos son trasladados a las islas de los bienaventurados, como Menelao, a la mítica isla Leuqué, Aquiles, al Olimpo, Ganímedes, o desaparecen bajo tierra, Trofonio, Anfiarao. Pero en su mayor parte sufren muerte violenta en la guerra, como los héroes de los que habla Hesiodo, caídos ante Tebas y Troya, en combates singulares o por traición, Agamenón, muerto por Clitemnestra, Layo por Edipo, etc. Ocurre a veces que su muerte resulta excepcionalmente dramática. Orfeo y Penteo son despedazados, Acteón es desgarrado por sus perros, Glauco, Diomedes e Hipólito por los caballos. Algunos son devorados o caen heridos por el rayo de Zeus, Asclepio, Salmoneo, Licaón, etc., o son mordidos por una serpiente, Orestes, Mopso, etc. 46. Pero, a pesar de todo ello, es precisamente su muerte la que conforma y proclama su condición sobrehumana. No son inmortales, como los dioses, pero se diferencian de los humanos por el hecho de que siguen actuando después de muertos. Los restos de los héroes están cargados de una temible potencia mágico-religiosa. Sus tumbas, sus reliquias, sus cenotafios irradian poder sobre los mortales durante siglos. En cierto sentido podríamos decir que los héroes se aproximan a la condición divina gracias a su muerte, pues gozan de una existencia ulterior ilimitada, ni larvaria ni puramente espiritual, sino consistente en una supervivencia sui generis, ya que depende de los restos, de las huellas o de los símbolos de sus cuerpos. En efecto, y contrariamente a la costumbre general, los despojos de los héroes son enterrados dentro de la ciudad e incluso son admitidos en los santuarios, Pelops en el templo de Zeus en Olimpia, Neoptólemo en el de Apolo en Delfos. Sus tumbas y cenotafios se convierten en centros del culto heroico, consistente en sacrificios acompañados de lamentaciones rituales, ritos de duelo, coros trágicos. Los sacrificios dedicados a los héroes se parecían a los ofrecidos a las divinidades ctónicas y se diferenciaban de los que iban dirigidos a los olímpicos. Las víctimas destinadas a los olímpicos eran degolladas con la garganta levantada hacia el cielo. Para las divinidades ctónicas y los héroes, eran abatidas con la garganta vuelta hacia la tierra. La víctima sacrificada a los olímpicos debía ser blanca y negra para los héroes y las divinidades ctónicas, siendo además quemada enteramente, sin que hombre alguno pudiera comer de ella. El tipo de los altares olímpicos era el templo clásico, situado sobre tierra y a veces en una altura, mientras que a las divinidades ctónicas y a los héroes se consagraban hogares bajos, antros subterráneos o un Aditon, que posiblemente representaba una tumba. Los sacrificios para los olímpicos se realizaban a la luz de las mañanas soleadas, mientras que los de las divinidades ctónicas o los héroes habían de celebrarse al atardecer o por la noche. 47.
Todos estos datos ponen de relieve el valor religioso de la muerte heroica y de los despojos de los héroes. A desaparecer, el héroe se convierte en un genio tutelar que protege a la ciudad contra las invasiones, las epidemias y toda clase de azotes. En Maratón Teseo fue visto combatiendo a la cabeza de los atenienses, Plutarco, Ces. 35, 5, véanse otros ejemplos en Brelich, Pax 91 y Six. Pero el héroe goza también de una inmortalidad de orden espiritual, de la gloria más exactamente, de la perennidad de su nombre. De este modo se convierte en modelo y ejemplo de cuántos se esfuerzan por superar la condición efímera de todo mortal, por salvar sus nombres del olvido definitivo, por sobrevivir en la memoria de los hombres. La heroización de los personajes reales, los reyes de Esparta, los combatientes caídos en Maratón o en Platea, los tiranicidas, se explica por sus hazañas excepcionales que los separan del resto de los mortales y los catapultan a la categoría de los héroes. 48. La Grecia clásica, y en especial la época helenística, nos han transmitido una visión sublime de los héroes. En realidad, su naturaleza es excepcional y ambivalente, quizá hasta aberrante. Los héroes se muestran a la vez buenos y malvados, acumulan atributos contradictorios. Son invulnerables, como Aquiles, pero terminan por ser abatidos, se distinguen por su vigor y por su hermosura, pero también por ciertos rasgos monstruosos, talla gigantesca, Heracles, Aquiles, Orestes, Pelops, o muy inferior a la normal, 49. A veces son seres teriomorfos, como Licaón, el lobo, o pueden metamorfosearse en animales. Son andróginos, cécrops, o cambian de sexo, tiresias, o se disfrazan de mujeres, Heracles. Los héroes se caracterizan además por numerosas anomalías, acefalia o policefalia. Heracles está provisto de 3 filas de dientes, los hay sobre todo cojos, tuertos o ciegos. Los héroes enloquecen con frecuencia, Orestes, Belerofonte, hasta el excepcional Heracles, cuando da muerte a los hijos sabidos de Megara. En cuanto a su comportamiento sexual, se caracteriza por ser excesivo o aberrante. Heracles fecunda en una noche a las 50 hijas de Tespio. Teseo se hizo famoso por sus numerosas violaciones, Helena, Ariadna, etc., y Aquiles raptó a Estratonice. Los héroes cometen incesto con sus propias hijas o sus madres, o dan muerte, por envidia, por ira y en muchas ocasiones sin motivo alguno, a su padre, a su madre y o a ambos progenitores. Todos estos rasgos ambivalentes o monstruosos, este comportamiento aberrante, nos recuerdan la fluidez del tiempo de los orígenes, cuando el mundo de los hombres aún no había sido creado. En aquella época primordial, los desórdenes y las irregularidades de todo tipo, es decir, todo lo que más tarde será denunciado como monstruoso, como pecado o crimen, suscitan directa o indirectamente la obra creadora. Pero el mundo de los hombres, en el que las infracciones y los excesos estarán prohibidos, surgirá precisamente como fruto de las creaciones heroicas, instituciones, leyes, técnicas, artes. Después de los héroes, en el mundo de los hombres, el tiempo creador, el iud tempus de los mitos quedará definitivamente clausurado. La osadía de los héroes no conoce límites. Se atreven a violentar incluso a las mismas diosas, Orión y Acetón atacan a Artemis, Ixión arremete contra Hera, etc., y no se detienen ante el sacrilegio. Ajax ataca a Casandra junto al altar de Atenea, Aquiles abate a Troilo en el templo de Apolo. Estos delitos y sacrilegios delatan una ibris desmesurada, rasgo específico de la naturaleza heroica, véase párrafo 87. Los héroes se enfrentan a los dioses como si fueran sus iguales, pero su ibris es siempre, y cruelmente, castigada por los olímpicos. El único que manifiesta impunemente su ibris es Heracles cuando amenaza con sus armas a los dioses Helios y Océano. Pero Heracles es el héroe perfecto, el héroe dios, como lo llama Píndaro, Nemeanas.
3,22. En efecto, es el único cuya tumba o cuyas reliquias no se conocen, conquista la inmortalidad mediante su suicidio apoteosis en la hoguera, es adoptado por Hera y se convierte en Dios, sentándose entre las restantes divinidades en el Olimpo. Podría decirse que Heracles obtuvo su condición divina a renglón seguido de una serie de pruebas iniciáticas de las que salió victorioso, al contrario de lo que sucede con Gilgamesh, véase párrafo 23, y ciertos héroes griegos que a pesar de su ibris sin límites fracasaron en sus esfuerzos por alcanzar la inmortalización. También en otras religiones aparecen ciertas figuras comparables a los héroes griegos. Pero la estructura religiosa del héroe no tuvo sino en Grecia una expresión tan perfecta. Solo en Grecia gozaron los héroes de un prestigio tan considerable, nutrieron la imaginación y la reflexión y suscitaron la creatividad literaria y artística. 50.